escritor, es un artesano brillante, es un agricultor, sabe darle a la tierra el cariño de su presencia a través de su obra constante que sobre ella hace. Además, es uno de los pocos conocedores de la genealogía de César Abraham Vallejo. El Instituto de Estudios Vallejianos rinde homenaje en la palabra del doctor Danilo Sánchez León al profesor, el distinguido ciudadano y santiaguino Francisco Miñano Benítez. Doctor. Esta es una noche inmensa, dulce y vasta y profunda. Qué orgullo, lo digo con toda plenitud ante los hermanos latinoamericanos aquí presentes. Qué orgullo que puedan ver a un público fervoroso, pendiente de la palabra de cada uno de los expositores que salen a hablar de arte, de espíritu, de trascendencia. Qué orgullo de tener presencias como la de Teodoro Rivero Ayllón. Qué orgullo que un personaje como don César Álvarez Cano, que resume la historia de la espiritualidad, de la inteligencia en Trujillo, durante décadas y décadas, y esté presente esta noche. Qué orgullo que un hermano con quien nos hemos criado juntos, con quien hemos gozado y nos han castigado juntos, con la nobleza de él que me decía: vamos a decir en la casa que nos hemos demorado en jugar con pelotas, pero que tú querías venir y que yo te insistía para quedarnos, para que aquí no te peguen, hermanito. Y él entraba y decía eso, y a mí me conmovía. Hasta las lágrimas, lo que fuera, tenía de alma, de querer proteger, de saber querer, de saber amar. Y qué orgullo presentar a quien me enseñó de niño en la escuela de César Vallejo, la 271, mi maestro Francisco Miñano Benítez. Y que sea él en quien yo reconozca como uno de los baluartes principales de todo lo que es el cultivo del arte, de la cultura en la segunda mitad del siglo XX en Santiago de Chuco, y que esté presente esta noche con toda su alma viva y expectante. Y quiero decir solamente algunos rasgos de él, porque son muchas sus contribuciones a lo que significa el vallejismo. Sus aportes son realmente de una significación que a nosotros, por ejemplo, quienes nacimos en Santiago de Chuco y nos amparamos a la sombra de César Vallejo, significa habernos dado parte de nuestra existencia, porque de niños nosotros buscábamos las tumbas de los padres de César Vallejo, del hermano Miguel en el panteón. Esa era
como nuestro recorrido de querer hallar aquello que pudiera ser una especie de lazo, de liana que nos uniera hacia un empirio en donde estaba César Vallejo, las tumbas de los padres, y siempre removíamos cruz y hasta escarbábamos en la tierra del cementerio. Y a don Francisco Miñano Benítez debemos ese aporte de haber, por ejemplo, encontrado documentadamente las tumbas de los padres de César Vallejo en Santiago de Chuco. Y registrado incluso legalmente, porque el motivo de por qué se enterraron los padres de César Vallejo fuera del cementerio fue objeto de una denuncia de un comparezco en donde citaron a Víctor Clemente para que aclarase por qué los padres de César Vallejo estaban enterrados fuera del cementerio, al borde del muro, pero exterior. Y entonces la ubicación de las tumbas de los padres de César Vallejo, por ejemplo, es un aporte de don Francisco Miñano Benítez. Pero no solamente eso, sino, por ejemplo, documentos fundamentales, el testamento del padre de César Vallejo al morir. Este testamento del padre, en donde detalla la vida de la familia, ha dado múltiples resultados de precisar mucho más la biografía de César Vallejo. Por ejemplo, antes se repetía como un canon de que eran 11 hermanos, y a partir del testamento del padre, donde el padre enumera a cada uno de sus hijos, sabemos ya que son 12 hermanos, que Vallejo era insulta, pero que antes habían habido 11 hermanos, y muchos detalles acerca de la casa. Pero antes, don Francisco Miñano ha dado aportes fundamentales a lo que es el vocabulario vallejiano relacionado a lo que es la parte idiomática, la parte de la etimología, aquello que se relaciona con los vocablos propios del habla de Santiago de Chuco. Y ese aporte es fundamental. Antes, por ejemplo, todo se confundía al reconocer que era repulgar. Y es una manera de hacer la orla a las empanadas, y todo eso debido a la tradición que recoge don Francisco Miñano de haber vivido, de haber crecido en Santiago de Chuco y de ser un investigador acucioso de todo lo que es la vida, la cultura y el arte del pueblo. Don Francisco Miñano es pintor, es escultor, es botánico, es una persona que compone música, ha tocado varios instrumentos. Yo recuerdo que mi primera fascinación fue a una persona que tocase el acordeón en la orquesta de mi padre. Después a una persona que llegó con un saxofón y lo integró a la orquesta de cuerdas de mi padre. Una cualidad de don Francisco es el entusiasmo, la inquietud, el siempre estar atento a la innovación, aquello que puede ser crear a partir de lo más humilde, de lo más modesto. A él se deben aportes fundamentales, por ejemplo, en la horticultura. Él ha logrado una manzana a la cual ha denominado la santiaguina, porque es una manzana que él, en base a una serie de injertos, ha logrado, y así como manzanas
Su casa es realmente un emporio de cultivos en donde hace innovaciones. Yo, don Francisco, quisiera agradecerle mucho por Capulín, porque él siempre nos espera o viaja desde lejos para recibir a Capulín allí en su tierra. Y una vez nos esperó con un conjunto que había formado, una estudiantina, para dar la serenata a Santiago de Chuco. Por eso la serenata que vamos a organizar todos los años, que organizamos ya desde hace algunos años, a partir de ahora, don Francisco, se va a llamar la serenata Francisco Miñano Benítez. Y yo, a quienes nos acompañan ahí a Santiago de Chuco, los convoco para que el día sábado salgamos de serenata por las calles de Santiago de Chuco a unir nuestras voces a las voces de don Francisco Miñano, a las voces de Luis de la Puente Ucera, a las voces del Canario Yupanqui, a las voces de los poetas Felipe y Abraham Arias Larreta, que incluso antes que publicar poesía le han cantado a las piedras de Santiago de Chuco. Así como César Vallejo está sentado en esa piedra, vamos nosotros en las serenatas del día 24, en los 4 barrios, gritar toda esta explosión de cariño que sentimos, por ejemplo, esta noche, de dejar registradas nuestras voces ahí en Santiago de Chuco. Yo quisiera culminar con Francisco Miñano Benítez diciéndolo, porque yo le reclamé a don Francisco Miñano que lo que él nos decía oralmente tenía que escribirlo. Y él estaba tan sensible y dolido de la ingratitud que quisiera don Francisco que lo reconozca humildemente como algo que quisiéramos saldar esta noche, la gratitud que le debemos, la inmensa gratitud que le debemos por ser usted un hombre como él. Que él me respondió, me dijo: no, Danilo, yo he decidido en mi féretro dejar la orden de que todas mis investigaciones me las sepulten conmigo. Yo quisiera decirle a don Francisco que usted le debe un libro al vallechismo, que así como nos sentimos orgullosos de César Vallejo, queremos sentirnos con un orgullo aún más, que el libro fundamental de Vallejo en Santiago de Chuco solamente usted puede escribirlo, porque usted encarna la historia de Santiago de Chuco. Y sin ese libro, don Francisco, no hay un César Vallejo íntegro. Hay el libro de Juan Espejo Asturizaga, que recoge sus pasos en Trujillo. Hay el libro de Juan Domingo Córdoba, que recoge sus pasos en Europa. Pero el libro fundamental, a partir del cual podemos seguir construyendo la forja de la utopía andina, es el que usted, don Francisco, le debe a su pueblo. Y con esto quisiera revertir esa historia de ingratitud que a veces lo ha herido tanto, y que ojalá a partir de esta noche empezaremos a resarcir. Muchas gracias.